injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Siete con 40, como cada semana en esta ocasión, en jueves nos acompaña la participación de la licenciada Isabel Herrera, siempre con temas que tienen que ver con derechos humanos, minorías. Isabel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro día desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, hoy justamente vengo a abordar un tema muy sensible y muy urgente. Tanto por lo que percibimos en medios de comunicación, en redes sociales, así como lo que yo percibo en mi trabajo. Hoy pretendo abordar el tema de infancias y violencia. Quiero comenzar con una frase de Carlos Ruiz Zafón, que dice: ciertas imágenes de la infancia se quedan grabadas en el álbum de la mente, como fotografías, como escenarios. A lo que no importa el tiempo que pase, uno siempre vuelve y recuerda. Tenemos que hablar antes que nada de cifras. En México hay 9.8 millones de mujeres y niñas que han sufrido, por ejemplo, ciberacoso. Querétaro es el estado número 21 a nivel nacional con mayor población de niños, niñas y adolescentes, según INEGI. También somos la 15ª entidad del país con mayor población con rezago educativo. Han incrementado en el 2023 los reportes por maltrato infantil, donde el 60% corresponde a omisión de cuidados, el 10% a maltrato físico y el 20% a exposición a factores de riesgo. Como ustedes saben, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes señala en su artículo 6 que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y que se resguarde su integridad personal a fin de lograr mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, tener derecho a una vida libre de todas las formas de violencia, pero sobre todo una vida digna, una vida sana para que se puedan desarrollar lo mejor posible. Y entonces, por ejemplo, los registros de lesiones del 2019 al 2022, que aquí tenemos que hacer una precisión, que es cuando se nos atraviesa también la pandemia. Es decir, las infancias estaban en casa, resguardadas en esta pausa. Justamente el 2022 señala que hubo 32.171 personas de 1 a 17 años que fueron atendidas en hospitales del país por haber sido víctimas de violencia familiar o violencia no familiar. Esto aumentó con respecto del 2021 en un 18.2%. Es decir, en el 2021 se atendieron en hospitales a niños, niñas y adolescentes en la cantidad de 27.227. Esta información es de la Secretaría de Salud. Infortunadamente, las niñas y mujeres adolescentes son las más afectadas por esta grave violación a sus derechos humanos, donde infortunadamente hablamos de un 80%, representan un 80% víctimas de violencia familiar y no familiar. Ojo, la población más vulnerable son los adolescentes, es decir, personas de 1 a 17 años con el 82% que recibe violencia. Ahora, la niñez de 6 a 11 años representa el 13.1% en cuanto a que reciben violencia y la primera infancia, que hablamos de edades de 1 a 5 años, solo el 4.9%. Estos son datos del 2022. Pero cuando hablamos justamente de violencia, de maltrato infantil, tenemos que discutir los distintos tipos de maltrato. Entonces, está el maltrato psicológico o emocional, donde es toda acción capaz de originar un malestar emocional y afectar las necesidades del niño, niña o adolescente, que pueden ser como insultar, amenazar, ridiculizar, aislar, aterrorizar o menospreciar a un niño, niña o adolescente. La violencia sexual, que es esta interacción entre una persona mayor o que no sea una persona mayor de edad. Tengo varios casos donde los agresores sexuales son primitos de 9 años, de 12, de 14 años y agreden a sus primitas chiquitas. Entonces, es esta interacción donde el niño, niña o adolescente fue utilizado para la obtención de un estímulo sexual por parte del agresor, donde hay, desde luego, esta asimetría de poder, esta asimetría de edades, donde obviamente
el agresor recibe una satisfacción sexual y no necesariamente tiene que haber una penetración, puede ser tocamientos, penetración, exposición de órganos sexuales, seducción verbal explícita, mostrar material pornográfico, sostener sexo en la misma habitación incluso que sus hijos es considerado violencia sexual, así como solicitar a las niñas, niños o adolescentes fotografías con contenido erótico. La violencia física, que justamente es cualquier acción no accidental que provoque un daño físico o enfermedad en la persona menor de edad y le coloque en un grave riesgo de padecerlo, que pueden ser castigos físicos, golpes, amenaza física, patadas, pellizcos, quemaduras, heridas, entre otros. También tenemos que hablar de la negligencia, que es aquella situación donde no se ven satisfechas las necesidades básicas físicas del niño, niña o adolescente, y no son atendidas temporal o permanentemente hablando por parte de las personas encargadas de su cuidado. Por ejemplo, una falta de supervisión cuando captamos que hay niños deambulando en el fraccionamiento solitos, una mala cobertura de necesidades físicas que tal vez no lo mandan bien abrigado al cole, una falta de higiene, desnutrición, falta de asistencia médica, exposición a peligros en el hogar, o que simplemente no cuenta con una acta de nacimiento, no está registrado en ningún colegio. Eso es justamente negligencia. Y me quiero detener hoy en violencia digital porque me han escrito muchísimo en redes que qué es esto, en qué consiste. Bueno, hoy estoy aquí para aclarárselos justamente paso por paso porque hay mucho que decir de la violencia digital y más cuando los niños están conviviendo en entornos digitales. La violencia digital consiste en cualquier acto realizado por medios impresos, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico, cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de una persona sin su consentimiento donde obre contenido sexual íntimo que atenta contra su integridad, su dignidad, su intimidad, su libertad y su vida privada o que hace un daño psicológico, social, moral, económico en el ámbito público o privado. Así que esos señores que le están pidiendo al niñito de 12 años fotitos de sus partes íntimas para mandárselas en sus grupitos internos, eso es violencia digital. Ahora, justamente hablando de violencia digital y hoy con esta nueva ley Curi, pues sí hay que precisar que los papás y las mamás tienen que estar pendientes de los contenidos, no solo que revisan sus hijos en los dispositivos a los que tienen acceso, sino con quién están intercambiando información, que están compartiendo en redes. Es como cuando nos enseñan a comer. No podemos privarnos de un alimento o satanizar un grupo alimenticio. No podemos decir, yo ya no voy a comer carbohidratos, voy a dejar de comer frutas. No, hay que aprender a comer. Hay que saber que necesitamos de todo y que finalmente la tecnología está diseñada para nuestro servicio, no al revés. Entonces, tiene que haber un acompañamiento de papás, mamás para con sus hijos, para que sepan compartir y convivir en estos entornos digitales que difícilmente vamos a dejar de tenerlos, ¿no? Ya no le puedes quitar a un niño su acceso a redes sociales. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que generan dopamina cuando reciben el like de una respuesta, cuando les colocan algún mensajito, cuando están recibiendo notificaciones. Las redes sociales están diseñadas para generar en nuestro cerebro dopamina. Por eso se llaman redes sociales, porque nos enganchan. Entonces, simplemente estar atentos, estar presentes, hablar con nuestras niñas y con nuestros niños, sobre todo mirarles a los ojos, encontrarnos en su mirada y fomentar esta comunicación
esta confianza, esta apertura de cualquier cosa que pase, me puedes platicar, no te voy a juzgar, no te voy a regañar. Yo sé que a veces las mamás, los papás se impresionan de lo que les cuentan los hijos, entonces les sugiero buscar un acompañamiento psicológico para que sepan recibir esta información que les están transmitiendo sus niños y que su reacción no los espante y que el menor prefiera no contarles nada porque mi mamá se pone muy mal si le cuento, o mi mamá no entiende, mi mamá ni Facebook tiene, ¿no? Que muchas veces pasa, que no saben usar las aplicaciones. Entonces, obviamente tener un acompañamiento psicológico para saber recibir estas noticias que luego nos dan las pequeñas, los pequeños, que luego sí nos sacan de nuestra zona de confort. Pero también hablando justamente de los maltratos que reciben los niños, está muy ligado el tema de violencia digital con la explotación, porque es este abuso o amenaza cometido en una situación de vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual, de confianza por parte de una persona para obtener un beneficio propio, explotación laboral, actividades delictivas o mendicidad. Y eso está muy ligado con la explotación sexual, que es el abuso sexual a un niño, niña o adolescente a cambio de algo o la promesa de algo, que les dicen, ay, es que si tú me mandas una foto de tu cuerpecito, pues te voy a mandar ropa, y les empiezan a enganchar a través de redes sociales, de mensajes, o incluso en la vida real, que haya un contacto, que haya un encuentro personal en un espacio público o privado y que el agresor se atreva a decirle, te voy a llevar a tal lado y te voy a dar ropita, te voy a dar dinero, pero tú tienes que irte conmigo, ¿no? Entonces, estar pendiente de con quién chatean nuestras infancias. ¿Cómo sabemos que el niño o la niña o el adolescente es víctima de maltrato infantil? Se empiezan a aislar, hay cambios en su conducta. Si era un niño muy extrovertido, empieza a guardarse, empieza a volverse introvertido. Hay un retroceso en el rendimiento escolar. Ahí es cuando los primeros respondientes son los profesores, las profesoras, que se dan cuenta que están bajando las notas en el cole de nuestro pequeño. Empieza a mostrar una actitud de desconfianza hacia sí mismo, ¿no? Le da pena, le da vergüenza, no quiere salir, no quiere hablar. Pueden incluso robar dinero, comida o alimentación, y esto muestra justamente cuando un menor está siendo desatendido, o hay intentos de huir de casa o incluso intentos de desvivirse. Aquí quiero precisar algo que siempre les digo a las personas que buscan mi representación. La ley es muy clara. La ley señala que toda persona que tenga conocimiento de que hay algún hecho que esté vulnerando algún derecho o justamente la integridad física de un niño, niña o adolescente, tiene que acercarse a hacer una denuncia. ¿Por qué? Tienen la obligación de hacerlo en cuanto tengan conocimiento del hecho, tienen que acercárselo a la autoridad competente, porque si no, son cómplices. No se vale que estoy escuchando que en mi fraccionamiento la señora le pega todos los días al niño porque no hace bien la tarea y yo me quedé ahí nada más subiéndole al volumen a la música porque, ay, no me voy a meter, es un tema privado, ella sabrá cómo educa a sus hijos. No, puede ser incluso anónima, 911, yo, mi vecina le está pegando a mi hijo. El tema es que nos atrevamos a actuar, que dejamos la pena, la vergüenza y sobre todo la apatía, porque lo más sagrado que existe son las infancias. Yo me voy a despedir con una frase que es un proverbio africano, que dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. ¿Qué estamos criando? ¿Qué estamos cosechando? Con eso me despido hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel. Quedaba pensando, ahorita que te veía y te escuchaba, agradecerte enormemente porque el elaborar el contenido para cada una de tus participaciones requiere de una inversión importante de tiempo, estudio, lectura, síntesis. Así que, pues bueno, me parece que es importante visibilizarlo y agradecerte porque ya tienes bastantes años con nosotros. Muchas gracias. Me gusta tener siempre, como dicen los refranes, con los pelos de la burra en la mano y que sepan acercarle a ustedes las fuentes a las que yo acudo, pero sobre todo porque quienes estamos en medios tenemos que estarnos en actualización constante, ¿no? Solo eso, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Marco. Vamos a hacer una pausa y empezamos con más de la información.